también nos encuentran en nuestro canal de YouTube como Radio Atalaya 75. A cualquier hora del día y en cualquier lugar donde se encuentre, usted puede seguir toda la programación de nuestra radio. 6:30 en punto, saludamos a esta hora a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles, ya conectados junto a nosotros, los vemos y los vamos a escuchar al licenciado Alcides Montilla y al sociólogo Stalin Poveda. Licenciado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola Teresa, buenos días. Saludamos también al director del programa, Stalin Poveda, y a Carlos Pacheco, que está en los controles y en primera línea, como siempre. Debemos saludar a la amable audiencia de Atalaya, que nos sintoniza ya Diario El Comercio, aquí en Guayaquil, también en el Ecuador y en todo el mundo, recordando siempre que Atalaya, utilizando las redes sociales, se puede sintonizar en todo el planeta. A los que nos escuchan, gracias por estar en nuestra sintonía. Les enviamos un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Claro que sí, el abrazo también, el saludo en este momento es para el director de este espacio, el sociólogo Stalin Poveda Granoble, a quien le hicimos muy buenos días. saludos cordiales a todos ecuatorianos, saludos también a Teresa Marchán, compañera de panel, compañero también a Alcides Montilla, qué gusto saludarla, y a nuestro compañero en control, Carlitos Pacheco. Revisemos en las titulares que hoy traen la primera plana los medios de circulación nacional, no sin antes un poco verificar que esta agenda noticiosa, que tiene variados matices políticos, económicos y de salud, no deja cada día de darnos algunas sorpresas. Analizaremos ayer la presentación por parte de la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, la doctora Cintia Viteri, un recurso puesto ante las autoridades para lograr que se autorice la compra de la vacuna y este proceso que evidentemente ya tiene un pronunciamiento también de la Procuraduría General del Estado. Adelante, Teresa. Así es, vamos, entre otros temas, a analizar también el tema de las vacunas, que sigue generando preocupación, sigue generando incertidumbre. Dentro de eso, Diario El Universo nos cuenta hoy en su nota principal: menos personas deben registrar para vacunarse. Con dificultad se lograba ayer acceder a la página web para que los adultos mayores entraran al cronograma, pero hubo un alivio con el anuncio del ingreso automático de personas con discapacidad, jubilados y beneficiarios de bonos de personas de más de 65 años. Así es, el lunes la página web del plan de vacunación del gobierno colapsó. Los adultos mayores no lograron inscribirse para entrar al cronograma de la fase 1, en la que les corresponde recibir la dosis contra el COVID-19. Y ayer las quejas persistían. Con mucha dificultad algunos llenaron sus datos y quedaron a la espera de ser notificados para la inmunización. El acceso a la página empezó a mejorar luego de que el gobierno anunció que 870,000 ecuatorianos de más de 65 años ya no tendrán que inscribirse para recibir la vacuna, pues los incluirían de forma automática en esta semana. En este grupo están los adultos mayores con discapacidad, jubilados del IES de más de 65 años de edad, beneficiarios de bonos del MIES y personas de la tercera edad en situación de vulnerabilidad. Antes del mediodía de ayer, el régimen informó que 6,000 adultos mayores ya estaban registrados en la base de datos y otros 17,000 estaban en proceso a través de la página web. En otros temas también nos dice, pero en la misma línea de la salud, pandemia continúa afectando la economía ecuatoriana. Antes de la pandemia, 10 de cada 100 ecuatorianos iban a incumplir su forma de pago. Su pago de deudas. En los últimos análisis se prevé que 20 de cada 100 ecuatorianos con créditos en las instituciones financieras incumplirán el pago de su obligación crediticia, según un informe de Aval Buró, firma que da información crediticia a ciudadanos y a toda empresa que otorga crédito. Así también nos cuenta El Universo, otra variante de COVID-19 en Francia. La nueva cepa es más difícil de detectar por los test PCR clásicos. Fue descubierta en la Bretaña francesa, nos señala este diario. Y el drama también sigue por el COVID-19 en el ámbito nacional. Se clama por tanques de oxígeno. Esto ocurre en Manabí, donde se hacen largas filas por un tanque y crecen los contagios y muertes por el COVID-19. Así también nos dice que se pide prueba por COVID-19 para los miembros de las juntas receptoras del voto. El Consejo Nacional Electoral solicitó que se les haga la prueba de antígenos
para la segunda vuelta electoral. En otros temas, nos cuenta también el Universo, profesores y alumnos de la Universidad de Guayaquil piden no anular el proceso electoral. La rectora Montserrat Bustamante y Francisco Moranqui Peña, quien fue ganador de las elecciones el viernes 12, lideraron el plantón para que la jueza revoque fallo. Así también en otros temas nos señala el Universo, transportistas cerraron vía Panamericana. La protesta se dio por el precio del diésel y se ubicó a 6 kilómetros del puente de Rumichaca. Finalmente nos cuenta también que se arma índice de integridad forestal. Un poco más de 17 millones de kilómetros cuadrados de bosque son de alta integridad, señala Diario El Universo. Revisamos en este momento la agenda noticiosa que propone Diario El Comercio. Destaca el plano electoral. El viaje hacia Carondelet arrancó en el sur de Quito. Ayer empezó oficialmente la campaña para la segunda vuelta, que se extenderá hasta el 8 de abril, 3 días antes de los comicios. Andrés Arauz por UNES y Guillermo Lazo por la Alianza Creo Social Cristiana eligieron el sur de Quito para iniciar los recorridos. Otros temas, diversificar los envíos es la tarea pendiente con la Unión Europea. Las exportaciones primarias se consolidaron, en especial los alimentos, pero el número de productos se ha estancado. Sí, también nos dice 119 carnets de discapacidad habrían sido entregados con supuestas irregularidades. Los documentos fueron descubiertos en 13 provincias en la investigación que sigue la Contraloría. Vamos ahora a revisar la información que trae también Diario Expreso a través de su página web. Nos cuenta, la Procuraduría dice que el Ministerio de Salud sí puede firmar convenios con los municipios para que compren las vacunas. En lo electoral, el Consejo Nacional Electoral con luz verde para disponer el inicio de la impresión de las papeletas para la segunda vuelta, que será en abril próximo. Así también nos dice, la gobernabilidad del país amenazada de antemano. Esto se refiere pues también a los reclamos del movimiento Pachacutic sobre el proceso electoral, los resultados de la primera vuelta. Así también en esta misma línea, la oportunidad de que el debate presidencial sí sea un debate. Hay altas expectativas, interés también ciudadano por lo que será el encuentro de los candidatos que se realizará este domingo. En otros temas también, la SPOL explica cuál fue su función en la creación de la página web del plan de vacunación. Y en el mundo, Brasil, epicentro global de COVID-19 con un alto número de muertes diarios en esa nación. Y también nos cuenta el caso de una bebé que nace con anticuerpos ante el COVID-19. Y en lo local, los vacíos del gasto municipal en Quito se hacen evidentes en el Consejo Metropolitano. De esa manera, cuando son las 6 de la mañana con 38 minutos, estimado sociólogo y licenciado Alcides, concluimos este recorrido informativo. Muchas gracias, Teresa. En la ruta a la segunda vuelta, 23 días le quedan a los candidatos para este proceso electoral, para llegar a Carondelet. Cada uno de los candidatos indistintamente, en el caso de los dos finalistas, Guillermo Lazo y el señor Arauz, comenzaron en la ciudad de Quito su proceso de proselitismo electoral. Hay mucha expectativa en el tema relacionado al debate presidencial entre los dos candidatos, el debate de los candidatos a la presidencia de la República. Y muchos se preguntan y nos preguntamos qué perfil y características tendrá la modalidad de este debate. Otras interrogantes, ¿qué trascendencia tiene este debate en la antesala de ir a las urnas por la segunda vuelta y elegir al presidente de la República? Muchos consideran que este debate es trascendente, pero más allá de que pueda darnos un espacio para conocer sus planes de gobierno, creo que la carga donde debe evidenciarse las capacidades para gobernar, experiencia, histrionismo y una propuesta que enganche, que anime, que ilusione, no que ilusione, que anime al electorado a tomar una posición entre uno y otro candidato es determinante. Hasta ayer todavía no se tenía un informe de la comisión, 5 miembros que ha sido nombrado por el Consejo Nacional Electoral,
de cuál va a ser la modalidad de este proceso, de este debate presidencial, de los candidatos presidenciales. Sin embargo, el ciudadano común, quienes estamos en esta honrosa tarea de que diariamente podamos tener la oportunidad de opinar sobre el tema, consideramos que va a ser muy trascendente el debate. Primero es vis a vis. Están dos candidatos que hoy podrían tener la modalidad de preguntarse y repreguntarse. Aquí podría ser muy útil la utilización de un PowerPoint, del PowerPoint político, como un poco para que generar una, más que metodología, generar una pedagogía de comunicación, de cómo transmitir el mensaje esa noche a los ecuatorianos. Porque lo más probable es que esa noche se decidan algunas indecisiones en la conciencia electoral de los ecuatorianos. Cada uno de los ecuatorianos han podido verificar durante todo este largo proceso de campaña o esta campaña política cuáles son un poco las características de cada uno de los candidatos, del señor Andrés Arauz y del señor Guillermo Lasso. ¿Cuál de ellos inspira niveles de confianza en la propuesta? Pero más allá de expresarla en el qué hacer de la propuesta, el cómo llevarlo a la práctica, lo que requiere compromiso y al mismo tiempo capacidad, experiencia y que tiene que ser un generador de confianza para los ecuatorianos en la comprobación de la validez de su propuesta electoral llevada a la práctica del poder. Y eso es lo que uno más o menos debe de percibir en un proceso electoral y en particular en un debate. Hay muchísimas experiencias en el mundo y en el país de cómo estos debates dieron la vuelta, viraron la tortilla a candidatos que estaban ya nominados, promocionados y con ciertos niveles de confianza en el electorado para ser el presidente de un país. Sin embargo, esto ha cambiado el momento de que se ha dado un debate como el que hoy tenemos planificado. León Férez Cordero y Rodrigo Borja son una de las expresiones de los cuales aspiramos a que aquellos que pudimos tener la experiencia de ver este debate, de que se muestren esa capacidad, esos histrionismos, esos momentos determinantes, cómo llegar con el mensaje al ciudadano, es fundamental. Y esperemos que este debate vaya en esa línea. Por lo demás, ecuatorianos, esta telenovela de todas las inconformidades, de toda la teoría de conspiración electoral contra uno u otro candidato, de la teoría de la institucionalización del fraude, hasta ahora ha virado la página. Vamos hacia adelante. Preparémonos para las próximas elecciones. No estemos pensando en la elección de un presidente, sino en el cambio de un país. Y eso, cuando vamos a ejercer nuestro derecho a elegir y a ser elegido, evidentemente a elegir, eso es lo que tiene que primar en la decisión de los ecuatorianos. Por lo demás, son 23 días, pero hay algunas tareas pendientes que es necesario que se tomen en cuenta y se adviertan. ¿Cuáles son las lecciones de aprendizaje que debe de tener el Consejo Nacional Electoral en segunda vuelta? Una pregunta, un interrogante que se convierte en un interrogante es: ¿qué van a hacer con las 5.400 y algo más de juntas que se revisaron? Respecto a que serán los mismos que van a estar en la junta quienes cometieron estas inconformidades, por decir un término. Una primera interrogante.
procurar entonces de que quienes son los miembros de la Junta, además de ser capacitados adecuadamente, también es importante verificar, mire, también es importante verificar que los miembros de la Junta no tengan una afiliación militante a un partido, por ejemplo. Pueden tener simpatía, pero una afiliación militante ya nos genera que ese miembro de la Junta va predispuesto a favorecer a uno u otro candidato. ¿Cuántas también recintos electorales van a ser unificados o se van a ampliar? Luego, el protocolo que se aplicó la vez anterior de seguridad respecto a la pandemia fue rebasado por la asistencia masiva de los ecuatorianos. Y está bien por esa condición democrática, pero sí tenemos la obligación de garantizarle a los ciudadanos asistir a un proceso electoral que es una de las movilizaciones más grandes que se pueda dar, que va en contra de todas las previsiones que uno o la autoridad disponen respecto a la protección del COVID. Ir con esa certeza de que vamos a tener las garantías del distanciamiento social y que vamos a tener todos los aspectos relacionados a los temas de bioseguridad. Eso es trascendental. Por lo demás, creo que el proceso continúa y la democracia continúa. Esta democracia tan apaleada, atropellada, menospreciada, sin embargo, tiene capacidad para resistir los embates e improperios frente a los valores de la democracia, generados por los mismos actores políticos y por administradores de la justicia electoral. Sin embargo, la democracia está ahí, avanza, apaleada, atropellada, menospreciada, pero ha tenido la capacidad de ir sellando la herida para evitar el desangre de los valores o de los anticuerpos que tiene que tener la democracia para protegerse a sí misma. Y esos valores también están encarnados en la conciencia de los ciudadanos como lo fundamental para el soporte del valor democrático. De tal manera que debe ganar la democracia, el Estado de Derecho, el país, y elegirlo en el marco de una transformación que nos genere capacidad de compra, oportunidad de trabajo y lo que es fundamental, mejoramiento de calidad de vida para todas las familias ecuatorianas. Alcides, Teresa, continuar. Comentar. Y también Teresa y al público oyente. Usted empezó su comentario, Stalin, hablando sobre el tema del debate. Yo no sé si lo digo en primera persona porque este es un programa de opinión, no es necesariamente este es un programa de opinión y esta vez es mi opinión. Si le gusta o no le gusta al oyente, es mi opinión, ¿verdad? Mire, ¿cuáles son los temas del debate? No andemos buscando debajo de la arena ni de la tierra los temas, tal. Por ahí leo que los grupos LGBT, que el grupo, que los temas de la mujer, está bien, perfecto. Perfecto, yo digo que no, eso sí, correcto, deben de estar. Pero tampoco en la hora y media que dura este debate, ¿verdad? Lo vamos a dedicar a esos temas, pues. Y los temas de la vacuna, ¿qué espacio le vamos a dejar? Los temas del alimento, de la papa, el tema del empleo, el tema de la seguridad, ¿en qué proporción, en qué espacio, en qué interés de los candidatos va a estar? Yo digo que son primeros. Y aquí de los cuatro, la verdad es que en este momento, los cuatro, alguien me dice, no, primero la vacuna. No, hermano, tenemos que alimentarnos primero. No, hermano, ¿y el empleo? ¿Y cómo salimos a la calle y se nos asaltan? Los cuatro son prioritarios, A1, prioritario. El quinto, el tema de los grupos LGBTI, el tema de los derechos de la mujer, perfecto, que los traten los 6. Y si viene otro más, que los traten los 7. Pero, esa es mi opinión, pues. No sé cuál es la opinión de este Comité Nacional de Debate Presidencial, si tenga prioridades, porque este comité, ¿verdad?, que lo seleccionó el Consejo Nacional Electoral, es el que va a decidir el tema y las preguntas. Por ahí veo que hay un desacuerdo ya, fíjese, Stalin.
entre este comité y el Consejo Nacional Electoral. Por ahí anda el rumor de que hay unos puntos en desacuerdos, etc. Entonces yo digo, sacaron los señores miembros del Comité Nacional de Debate Presidencial una especie como de decálogo donde dijeron qué es lo que ellos iban a hacer y se equivocaron, mejor dicho, no dejaron un espacio para que nos diga el papel del moderador o la moderadora. Si este iba a preguntar, no iba a preguntar, iba a hacer repreguntas, iba a decirle, señor Lazo o señor Arao, por favor, respóndame la pregunta que le hice porque usted se fue por la tangente. O sea, todavía estamos miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, que es el debate, todavía no sabemos puntos prioritarios, los temas, señores, porque se me van a venir a hablar de la hora y media de unos temas que no son de la vacuna, de los alimentos, del empleo y seguridad, que me lo diga, para no perder el tiempo y ver algún partido de fútbol internacional. Así de claro soy yo, ya así de claro, y hay que obligar y hay que exigir, señores. Yo no hablo por hablar, yo recojo las versiones de muchísima gente cuando uno pregunta, y oye, lo primerito, hermano, nos tienen que vacunar, hermano, nos falta la papa, hermano, no tengo empleo, hermano, no puedo salir a la calle porque me asaltan. Ahí están los 4 temas. Los quintos, claro que sí, los derechos de la mujer, los grupos LGBT, tantos temas más que hay en este país. Pero hagamos en prioridades, señores, porque si no le damos prioridad a estos 4 temas, señores, ¿en qué país estamos, pues? Estamos en el país de que el gran problema del país es los grupos LGBT o el grupo de las mujeres. En orden de prioridad hablo, en orden de prioridad, ¿verdad? Hay que tomar los 6 temas, pero en orden de prioridad, señores, vacunas, alimentos, empleo y seguridad, esos son mis temas como periodista y como ciudadano, esos son mis temas, ojalá que lo toquen. Y otra cosa más, todavía no se sabe quién vaya a ser el moderador o la moderadora. Insisten por ahí que va a ser el señor Yumblo, el señor Rubén Salto. Yo doy mi opinión como periodista, no me ando por las ramas, no creo que los dos tengan capacidad de conducir un tema de estos. Ya lo demostraron en la anterior vez, los vi demasiado tímidos. Aquí hay que tener un periodista que conozca de política, que conozca de leyes, que conozca de economía, que conozca de empleo, que conozca los temas para que no los engañen los dos candidatos. Y sobre todo, que les hagan precisiones, Stalin. Precisiones para que no nos engañe. ¿Por qué? Porque si el periodista se deja engañar, ¿verdad? El que sufre las consecuencias somos nosotros, televidentes, oyentes, y después los lectores. Entonces hay que precisar todos estos temas porque este debate es fundamental. Debe estar, todavía hay un 25% que no, bueno, claro, si hacemos las precisiones, ¿verdad? Y de acuerdo a la última información de la encuestadora Click, no han decidido el 12.24%. De 10 millones, y hay nulos el 13.29%. O sea, entre lo uno y lo otro, una cuarta parte del electorado que todavía no sabe qué hacer. Uno vota nulo, no sé si ese nulo sea tan duro como para insistir en que sea nulo, y los que no han decidido, más de 1 millón de votos. Usted sabe bien que en una segunda vuelta, un voto vale mucho. Lo que es importante, Alcide, entender, Alcide. No hay que desestimar ni el voto nulo, porque hay que convencer a la gente para que salga a votar por uno, por el uno y por el otro. Y también hay que insistir que el que no se ha decidido se decida por cualquiera de las dos, pero que se decide y vaya a votar. Tal. Ese es el tema para terminar este análisis de este tema, de este aspecto fundamental que estamos analizando. Es que el voto nulo hoy aparece también en la papeleta electoral. Es otro candidato, y un candidato muy fuerte en el orden porcentual, frente al llamado que ha hecho Pachacuti sobre este tema del voto nulo o el voto de conciencia que yo le llamo. Y yo creo que ahí está todo el esfuerzo que tienen que tener los candidatos para mirar en ese nicho, ¿no?, que es muy importante, de la convocatoria al voto nulo, cómo dejar de que sea nulo y que sea positivo respecto al proceso electoral. Es terrible,
porque si prevalece la tendencia del voto nulo, señores, vamos a tener representantes a la presidencia con un porcentaje bajísimo de legitimidad y de representatividad en el orden electoral. Y eso es realmente muy preocupante. Mire lo que pasó en Quito en las elecciones anteriores con el señor Yunda, con 18-19%, alcalde de una ciudad. Esto puede ocurrir también en este proceso electoral. De tal manera que coincido plenamente con Alcides de que debe darse la vuelta este segmento de esta campaña del voto nulo. Realmente es una afectación a los valores democráticos en el proceso electoral. Y realmente resulta poco comprensible que quienes los auspician son aquellos que se rasgan las vestiduras por los valores democráticos, por los derechos individuales y colectivos, por la resistencia, por todo. Claro, ahora no les importa soslayar y decir, y no tomar una opción y decir, vamos con este voto de conciencia, vamos con el voto nulo, y van a hacer campaña por el voto nulo. Hay que tener mucho cuidado en este tema. Teresa. Sociólogo, yo creo que el gran reto de los candidatos es precisamente eliminar esa posibilidad del voto nulo, y el debate va a ser definitivo. Mucha gente está esperando a escuchar a los candidatos para tomar una decisión, para saber cómo se conectan ellos, y lo que se espera no es lo que se ha visto ya en los anteriores debates, solamente consignas proselitistas. Se espera ideas. Yo creo que los ecuatorianos estamos esperando ideas, propuestas, cómo van a hacer, no solamente qué van a hacer, sino cómo lo van a hacer. Y dentro de eso, quisiera también, otro de los temas prioritarios a los 4 que ponía el licenciado Alcides, el tema de la educación. Tenemos un retraso escolar, ya nos decía también una invitada, 10 años de retraso escolar en la educación ha generado esta pandemia. La educación es otro tema prioritario. ¿Cómo se va a mejorar? ¿Cómo se va a tratar de actualizar, de mejorar los sistemas de educación? Creo que es también uno de los temas fundamentales que se tiene que analizar, de las preocupaciones que tienen en este momento prioritarias todas las familias ecuatorianas. La educación tiene que entrar en el debate con propuestas claras, insisto, cómo se va a hacer, no solamente qué se va a hacer, y ojalá también el debate esté libre de ataques. Ya en las redes sociales tenemos mucho de eso, lo que queremos son ideas, son propuestas claras y no ataques que más bien desdibujan la idea de un debate presidencial. Perfecto, Teresa. Y solamente quiero agregar y compartir con ustedes lo siguiente. Escuchaba hace el día lunes a un entrevistado en otro medio de comunicación de aquellos que hacen medición en términos de opinión política, y decían que cuando usted envía un mensaje a un gran electorado, lo hace pensando de que ese electorado necesita conocer de ese candidato una respuesta o un planteamiento a uno u otro tema. Y este entrevistado decía que resultaba muy desalentador saber que en el levantamiento de los perfiles de opinión que ellos habían realizado sobre los temas de seguridad, sobre los temas, fíjese cómo es, de corrupción, sobre los temas de educación, estos temas que son trascendentes, que decimos nosotros, oiga, deben de los candidatos exteriorizarlo y decir cómo lo van a hacer, no ocupan un lugar preeminente, ¿no?, respecto a la visión que tienen los ciudadanos de cómo resolver el problema en el país. Es decir, son posiblemente problemas conexos, pero no son centrales dentro de la conciencia. Pero estaba, y también le preguntaban, pero ¿cuáles son los que prevalecen? Bueno, quieren una oportunidad de trabajo, que es lo que piden, fundamental. Pero para tener oportunidad de trabajo también tienes que tener seguridad jurídica y seguridad en el orden personal. O sea, desvincularlo de estas cosas. Por eso es que el planteamiento y el llamamiento de los candidatos es saber cómo lo comunica, establecer una pedagogía de comprensión respecto al mensaje, porque en el quehacer, cuando se dice en un debate, es donde está la expectativa, no en la descripción del plan de gobierno, pues, sino cómo lo voy a hacer. ¿Es creíble cómo tú me lo estás planteando en este momento? ¿Cómo vas a resolver el problema de 670,000 desempleos? ¿Es creíble cómo voy a hacer para lograr que hasta
hasta mayo, hasta junio, hasta julio, tengamos vacunada a toda la población ecuatoriana. Es decir, ese cómo es el que te va a dar certeza para que tengas una opción de decisión en el orden electoral. Continuamos. Cómo generar la confianza. Buen provecho, mi querido. 7 en punto de la mañana. 7 en punto de la mañana, vamos a ir a una pausa comercial, pero antes les comentamos, amables oyentes, que el municipio está reparando de manera provisional el muelle de Puná mientras se prepara proyecto definitivo para la rehabilitación. Con un 85% de ejecución avanza la obra de reparación del muelle de la isla Puná, realizado a través de la Dirección Municipal de Obras Públicas. Esta reparación temporal permite que exista un mejor acordeamiento, embarque y desembarque de las lanchas de pasajeros que llegan desde Guayaquil y también que vienen desde la isla hacia acá. Los trabajos contemplan la reparación integral de la estructura del muelle flotante, cambio de los tableros de piso, reparación de los anclajes de pilotes y la plataforma de acero. Buenas noticias también para quienes viven en esa comunidad. 7:01, vamos a una pausa comercial, pero enseguida volvemos con más de su programa Sin Amarres. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Voto por mi Ecuador. Voto por mí, por mi familia, por mi futuro. Voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país. Los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado. Este 21 de marzo, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas, organizado por el CNE, donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor. CNE, Ecuador, unido en democracia. Ahora renovar tu permiso de bomberos es más fácil y rápido, tanto como ver las historias de tus amigos en Instagram, buscar tu video favorito en YouTube o subir una nueva foto de perfil en Facebook. Ahora tan solo debes entrar a www.bomberosguayaquil.gov.es y dar clic en servicios en línea. Allí podrás realizar el pago de tu permiso e imprimirlo online. Además, podrás ingresar tus obras o proyectos de construcción, todo desde la facilidad de tu hogar. Si necesitas más información, chequea nuestras redes sociales o escríbenos a serviciosenlinea@bomberosguayaquil.gov.es. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Destacados especialistas en materia de agua y saneamiento de 14 países de Iberoamérica y el Caribe reconocieron a la Alcaldía de Guayaquil y a EMAPAC como las instituciones más destacadas en el buen manejo y uso adecuado de los servicios de agua potable y alcantarillado durante la pandemia. La pandemia aún no ha terminado, pero desde EMAPAC continuamos trabajando para garantizar la continuidad y calidad de los servicios, especialmente en los sectores más vulnerables de la urbe. No te confíes, la pandemia sigue. Cuando no respetas el distanciamiento, alguien muere. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. En EMAPAC, nuestro compromiso es brindarte una atención de calidad, oportuna y humana. Si no estás de acuerdo con la respuesta del operador, contáctanos desde la comodidad de tu hogar, enviándonos la información a nuestro WhatsApp 098-747-2917 o llámanos a la línea directa 1-800-003-003 y desde el celular al 113, porque mejorando tu calidad de vida, el Guayaquil que soñamos se levanta. Cuando no usas mascarilla, alguien muere. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. Inicia tu día bien informado con los más reconocidos analistas y comentaristas políticos del Ecuador. La objetividad y el pluralismo en los comentarios políticos se escucha en Radio Atalaya a partir de las 6:30 en Sin Amarres, 7:30 Fernando Aguayo en vivo, 8 de la mañana, punto de vista, 10:30 la hora del pocho. Experiencia y credibilidad en una sola radio. Atalaya, 76 años junto a la democracia. Fin del espacio publicitario. Atalaya, la radio del Ecuador. ¿Conoces a quienes vacunan primero de la COVID-19? Sí,
El plan piloto prioriza la vacuna para el personal de primera línea de los hospitales de la red integral de salud. Así les protegemos y el sistema sigue funcionando. Pero también se vacunará a los adultos mayores de los centros geriátricos del estado, junto con su personal. Pero yo ya quería vacunarme. Tranquilo, termine el plan piloto y nos toca. Mientras tanto, a seguirse cuidando. Con el plan vacunarse, yo seguro sí. Sembramos futuro. Autorización número 2036, CNE, Elecciones Generales 2021. Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granoble. Sin amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. 7:06 de la mañana, gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. A esta hora queremos dar la bienvenida, a los buenos días, al economista Jorge Calderón Salazar, con quien dialogaremos sobre el panorama económico y también con miras al próximo gobierno. 7:06 de la mañana, sociólogo, le damos paso para iniciar el diálogo. No lo tenemos en pantalla. Está vía telefónica con nosotros. Verificamos el sonido de nuestro invitado, el economista Jorge Calderón. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días. Es un placer saludarlo. Poder saluda, me acompaña Alcides Montilla y Teresa Marchán. Quiero analizar con usted su visión en este escenario de crisis frente del COVID-19, escenario de crisis económica y de nuestro país también política de cara a las elecciones. ¿Qué es lo que se prevé en el marco de una transición para el gobierno que llegue a partir de las próximas elecciones? ¿Qué es lo que se prevé en términos de equilibrios económicos, de metas macroeconómicas para nuestro país? Porque finalmente hay un punto de inflexión en el mundo y en América Latina. El tema del COVID-19 ha exigido y requiere por parte de los economistas mucha imaginación y creatividad para poder establecer estructuras o arquitecturas nuevas que realmente den un soporte de estabilidad y de reactivación y crecimiento a nuestras economías. Buenos días y bienvenido. Bueno, y a todos los que nos escuchan por Radio Atalaya. En efecto, como bien lo menciona, se requiere creatividad. Más de lo mismo de lo que ya tal vez en algún momento se hizo para atenuar cualquier crisis que pueda existir, no tiene parangón con lo que hemos estado viviendo ya por poco más de casi un año en esta situación en que estamos inmersos en el COVID. Se habla de estímulos fiscales, se habla de tratar de reducir el déficit, garantizar, si no se puede en este económico, por lo menos que exista una estabilidad y que la economía no decrezca. Son aspectos que cualquier gobierno tiene que ponerse como dentro de su hoja de ruta. Al Ecuador, como bien señala, se le añade otros aspectos. Un año electoral, es un año que de por sí tienen a causar incertidumbre porque se pausan inversiones, se necesita un poco más de claridad para saber qué candidatos están, cuáles son sus planes de gobierno. Después vendrá denominación de su frente económico, en fin, y así se va todo el año. En todo caso, ante la realidad del país, es necesario que el gobierno de Moreno que está saliendo y el próximo gobierno que vaya a entrar a partir de 24 de mayo tengan claros objetivos como generación de empleo, reducción del déficit fiscal, buscar estímulos a la economía. Pero en este tercer punto sí es importante las formas como se lo va a hacer, porque ya no es lo mismo que se podía hacer antes de hacerlo a través del gasto público, porque no hay recursos en el país. Y hay que verse más creativos, como lo decía, de estímulos, tal vez una reforma tributaria que apunte, en lugar de cargar más impuestos, por ejemplo, buscar reducirlos para dinamizar el consumo, apertura comercial, internacionalizar el sistema financiero. Son aspectos que considero claves y sobre los cuales cualquier gobierno debería transitar en los próximos 4 años. Perfecto. Ahora, esas son propuestas que tienen que ver con la formalidad de una reacción
de una reactivación productiva en nuestro país en condiciones normales, sin que exista una pandemia como la que existe en el mundo, que ha tenido que replantear muchas cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que reducir el tamaño del Estado. Eso es un planteamiento tradicional para generar un equilibrio fiscal. Pero en la práctica, si en estas condiciones de coronavirus usted reduce el tamaño del Estado, que eso implica dejar gente en el desempleo, está en contra de la aspiración del discurso político que tienes que lograr, por ejemplo, reactivar productivamente y crear empleo desde lo formal y también desde la institucionalidad a nivel del ejercicio del poder a nivel del Estado. Entonces, yo creo que el tema de cómo reanimar, cómo reactivar, cómo fortalecer o animar las economías, tiene que crear nuevas capacidades o propuestas que salgan un poco de las propuestas tradicionales. Por ejemplo, en todo lo que se investiga, mucha gente dice, bueno, vamos a partir de cero y para establecer la calidad del gasto, para establecer un presupuesto que dé equilibrio y estabilidad. Vamos a empezar de presupuesto cero. Pero ¿cómo empezar de un presupuesto cero en una economía que está totalmente deteriorada y que no representa posibilidades de oportunidad para los ciudadanos, ni para el ejercicio de un gobernante o del poder? Y de empoderamiento social, que le podamos escuchar a un candidato el cómo hacerlo y llevarlo a la práctica de su planteamiento electoral. Sí, en efecto, y en base a ello lo que presentas, Stalin, son varias cosas que se tienen que hacer a la vez. Y lamentablemente Ecuador es muy dependiente del entorno, no es un país que pueda por sí mismo depender de las acciones que pueda hacer. Entonces estamos dependiendo, por ejemplo, cómo va el precio del petróleo para poder tener una economía más o menos estable. Ahorita bien puede existir cierto respiro porque el precio del petróleo está subiendo, por otro lado me están subiendo los subsidios por eso mismo. Entonces, se necesita un conjunto de reformas que a la vez se puedan ir realizando y los resultados no van a ser inmediatos. Por ejemplo, hablabas de un presupuesto de base cero. Eso es lo deseable, pero no se va a poder conseguir hasta que vayamos reduciendo las necesidades de financiamiento externo y a su vez ir reduciendo paulatinamente el déficit fiscal. Si bien ya lo han podido reducir a través de cierto financiamiento que ha tenido el gobierno actual, como economías muy vulnerables, como economías muy deficientes, ¿qué pasa si en el futuro cercano se da esa caída de precios de petróleo o de commodities, o el que tiene materias primas o bienes primarios que exportamos con un desastre natural y nuevamente regresamos a la situación que nos encontramos ahora? En todo caso, es un conjunto de reformas que necesita un acuerdo entre todos los actores políticos, de tal manera que también se logren hacer reformas, que puedan pasar reformas. Tenemos para este año, con los acuerdos con el Fondo Monetario, una reforma tributaria que realizar. Ojalá que esta reforma no apunte a subir impuestos, sino a que puedan estimular y generar un cambio en la conducta del consumidor, buscando que demande más y se recaude más, no porque el impuesto sube, sino porque la gente más consume, entre otras tantas cosas. ¿Qué pasa si que no se logran estas reformas que realmente, en el caso de la reforma el Código Monetario y el tema de la protección a la dolarización, por segunda ocasión se ha tratado en el Congreso Nacional, para su aprobación ha regresado el Ejecutivo? ¿Qué pasa con las relaciones que se establecen con los multilaterales? Primero, porque las dimensiones sociales y políticas y económicas por las que atraviesa nuestro país en general, globalmente, vuelvo a insistir, requiere mucha creatividad e imaginación. Se dice que los 2 primeros años para el nuevo gobierno no tendrá dificultad en un proceso de tratar de estabilizar la economía, porque no tiene compromisos de pago inmediato con los multilaterales. Sin embargo, eso es un círculo vicioso, porque después de que pase ese tiempo, tienes que seguir, o en ese lapso de tiempo que no tienes que pagar, vas a tener que seguir prestando para cubrir las necesidades que demanda la estructura del Estado. Y es un círculo vicioso. Por supuesto que sí. Y en estos años, como bien señalas, que vamos a tener ciertas
flexibilidad en no pagar capital, y que tenemos unas condiciones realmente para la situación que la que se encuentra el país bastante adecuadas en el pago de la deuda, tiene que ser aprovechado para poder hacer otras cosas el gobierno que va a entrar. Por ejemplo, generar puestos de trabajo, esos recursos que iba a destinarlos a la deuda, a pago de la deuda, redireccionarlos a infraestructura, redireccionarlos incluso a buscar cómo pagar otros tramos de deuda que le pueden ser onerosos. De tal manera que puede ir cambiando la economía. El país tiene problemas estructurales, por tanto no va a poder resolver las cosas en el corto plazo. Se necesitan reformas profundas que, si haciendo bien la tarea y no sucede nada en ese trayecto, llámese desastre natural, caída de precios de materias primas, entre otras cosas, el problema el país no tiene una economía robusta hasta dentro de 8 a 12 años aproximadamente, en el mejor de los escenarios, porque la pandemia nos ha hecho proceder significativamente en términos económicos, en términos sociales, sanitarios, educativos. Entonces, es importante que el próximo gobierno esté claro el rol que va a jugar un Estado como tal, que ya no puede ser el eje rotor de la economía, sino darle más participación al sector privado, más participación a la inversión extranjera, porque el gobierno como tal no tiene ya los suficientes recursos. Y si los tuviera, tampoco se justifica que exista un gasto excesivo como años anteriores sucedió. Porque, ¿qué pasó ahora? No contábamos con ahorros y nos encontramos en la situación que estamos atravesando. En todo caso, sí es importante que se tenga conciencia de las acciones que se va a hacer, de los tipos de corto, mediano y largo plazo, económicamente hablando, que se tienen que establecer para ir cambiando la economía. Hay que fortalecer. Para eso hay que adecuar, Jorge, para eso hay que adecuar normativas, generar reformas, por ejemplo, el Código de Trabajo, que hasta ahora tenemos una reforma adecuada, se mezcló con el tema de esta pandemia y no hay la certeza de que a corto plazo, o deberíamos tener una nueva normativa que genere de alguna manera estos espacios para tener o poder lograr incorporar una fuerza productiva diezmada por el tema del COVID-19, pero que se le dé una oportunidad, un poco como para flexibilizar esa oportunidad de trabajo, pero tampoco eso avanza. Claro, ciertas reformas laborales, tributarias, para mejorar la competitividad del país, de seguridad social. Tenemos una asamblea que está en seis grandes grupos, 5 que son de partidos políticos claramente identificados y un sexto grupo que es una atomización de grupos regionales y de otras características. Entonces, es importante que existan consenso, puntos comunes de acuerdo para hacer estas reformas, que no se cargue todo el peso al sector público, ni se cargue todo el peso tampoco al sector privado. Se necesitan compartir responsabilidades y se van a obtener resultados para toda la economía como se requiere. Incluso ahora que se está tramitando una de las últimas leyes que mencionabas en la pregunta anterior, para proteger la valorización, es importante porque si bien la dolarización se protege por sus propios medios, hay embates populistas que quieren terminar de dinamitar esos pilares que mantienen la dolarización, como es tomarse las reservas del Banco Central. En todo caso, se necesita una agenda, puntos comunes de acuerdo entre las distintas partes de manera que se garantice la viabilidad de las mismas y de forma que garantice también a futuro crecimiento y prosperidad para el país. Correcto. Alcides continúa con esta importante entrevista. Sí, Jorge, buenos días. Los saluda el periodista Alcides Montilla. Ahora que estamos a punto de enfrentar dos visiones totalmente opuestas en el debate de este domingo, ¿verdad? Muchos están ya planteando los temas. El comité que elabora, que está a cargo de este debate, ha enviado una especie de 20, 30 temas de diversa índole: economía y empleo, salud, vacunación, seguridad social, nutrición infantil, democracia, institucionalidad, educación, desarrollo humano, tecnología y un poco más. Y yo digo, como ciudadano y como periodista, Jorge, que en este momento queremos los ecuatorianos 4 temas, 5 temas, punto. En hora y media no podemos 20 temas a analizar porque ahí no hay debate, ahí va a haber lo mismo del primer debate, ¿verdad? En este segundo debate, donde hay dos visiones diferentes, que hablen, que se pronuncien sobre vacunas, que para mí es la medida económica urgente en este país, alimentación, empleo, seguridad ciudadana, por no decir seguridad jurídica,
y la última, la que usted acaba de tocar, Jorge, dolarización. ¿Usted cree que sobre esos temas hay que escuchar las propuestas de los dos candidatos? Por supuesto que sí. Si bien todos los temas tienen igual tal vez importancia para todos, yo creo que eso haría que el debate se diluya y que termine en una explicación de planes de gobierno y lo que tiene el contraste de ideas, que las personas determinen y vean cuál es el modelo que quiere seguir el país. Son dos modelos totalmente opuestos y es importante tener claro los pros y los contras de cada modelo y saber en dónde el país va a estar en 4 años. ¿Queremos estar igual o sumidos de lo que estamos ahora o queremos realmente ya apuntar un crecimiento sostenido y sustentable? Entonces son aspectos que deben tener presentes y supongo que deberíamos situarnos en pocos temas, no más allá de 5 temas que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con el tema sanitario, que es importante, la vacunación y lo demás, porque no va a existir reactivación, no va a existir crecimiento del empleo, más inversiones si no tenemos a la población vacunada, porque si creamos las condiciones, digámoslo así, para que venga inversión extranjera, pero sucede que no pasamos con los planes de vacunación, pocas empresas van a querer instalarse porque no va a haber empleados que estén sanos o que estén vacunados, o consumidores que puedan hacerlo, porque la reactivación económica depende de cómo estén avanzando los planes de vacunación. Miremos lo que pasa en Chile, lo que pasa en Israel, que han avanzado con sus planes de vacunación y ha ocasionado que la economía tenga repuntes importantes en los últimos 2 meses que lleva. En todo caso, yo creo que el debate debería estar en pocos temas, lo que más necesita la población entender: empleo, seguridad, economía, vacunación, y sobre eso mirar justamente ese debate. Jorge, y otra cosa, que se le diga la verdad al pueblo. Los dos candidatos no le están diciendo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que cuando uno de los dos llegue al solio presidencial y apenas se sienta, van a haber cantidades de gente que le va a decir: señor, págueme, municipios, págueme, trabajadores, págueme, deuda externa, págueme. Y cuando el presidente abra el cajón donde dice que va a haber la plata, no va a encontrar nada. Esa es la realidad con la que nos vamos a encontrar. Un presidente sin un centavo con qué pagar y con deudas que consolidar, Jorge. ¿No le parece? Por supuesto que sí, y eso hablábamos justamente de cómo van a ser las cosas, porque hablan de pagar a los municipios, hablan de dar $1.000 a 1 millón de familias y un sinnúmero más de propuestas que se realizan en esta campaña, pero ¿cómo se lo va a financiar? Ya no tenemos esos recursos extraordinarios que recibimos hace 10, 12 años. Ojo, y si los tuviéramos tampoco se justificaría malgastarlos, como lo decía anteriormente, pero sí es importante saber cómo van a ser las cosas, que la población conozca una cierta la realidad del país, y un país lamentablemente está al borde si fuera un banco, al borde de un quiebre, de quebrar, porque no hay recursos suficientes, está seriamente endeudado, proveedores, deuda externa, en fin, un sinnúmero de situaciones que, para ponérselo a la dimensión de que nos escucha, es una persona que está a punto una empresa que está a punto de quebrar. Entonces, es un manejo que se puede volver insostenible si no se aplican las políticas económicas adecuadas. Jorge, Teresa o Stalin. Sí, Jorge, solamente para concluir lo siguiente. La comprensión de la crisis que vive la sociedad ecuatoriana, no solamente en el aspecto económico, social y político, también en lo social, también en lo político, nos lleva a reflexionar hacia dónde los ciudadanos empujamos el destino de nuestra sociedad, que es la de todos nosotros. Porque todas las inconformidades que hemos venido notando en este proceso electoral nos hacen entrever que tenemos una especie de desprecio contra los valores de la democracia y del Estado de Derecho. Cada vez se agiganta y crece significativamente el desacato a la ley, la falta de respeto a las autoridades. Y esto hace mucho daño a un Estado de Derecho. ¿Qué mensaje usted tendría un poco para la conciencia de los ciudadanos, para un despertar de una nueva visión de cómo ser actores y protagonistas? No solamente actores, sino protagonistas de los cambios que demanda nuestra sociedad. Me quedo justamente con esas últimas palabras, Ale.
que se necesita más participación de las personas, y no necesariamente en política, sino en accionar, en la vida diaria del país. Eso va a ser fundamental, pero esas acciones y esos compromisos que vayamos a realizar tienen que ser en base a la ética, a la honestidad. Estamos en un país seriamente desacreditado, no solo hacia afuera, sino al interior. No se respeta leyes, ni desde el mismo Estado no se respeta la ley. Cuando, por ejemplo, existe un orden que fue para que se publique el listado de vacunas y el mismo gobierno no lo quiere hacer. ¿Qué ejemplo estamos transmitiendo a las personas del irrespeto? Si el gobierno no lo hace, ¿por qué lo va a hacer? Eso es lo que piensan las personas. Entonces, sí se necesita también trabajar mucho en el tema de valores, de sociedad, responsabilidad, saber que toda acción tiene una consecuencia. Yo puedo tener libertad para hacer las cosas, pero tengo que asumir las consecuencias de las acciones que realizo. Yo creo que también no solo estamos frente ante dos opciones económicas o contrapuestas, sino también a jugarnos el futuro del país en torno a cómo queremos dejarlo para las futuras generaciones. Un país que se vea, que maneje de forma más ética, ya no exista corrupción, que realmente eso que estamos viviendo, palpando, no es algo que solo perjudica a nuestra generación, sino a las generaciones futuras, porque todos los estudiantes podrán hacer lo que les da la gana. Muy bien. Teresa, ¿algún comentario final? Si no, para despedirnos de nuestro invitado. Efectivamente, muchísimas gracias realmente a nuestro invitado por las apreciaciones, importante considerarlas también para el análisis que nos convoca a todos los ecuatorianos este domingo frente al debate, analizar y pues configurar cuál es la mejor opción por la cual votar. Gracias, economista Calderón, por haber estado junto a nosotros esta mañana. A ustedes, gracias por la invitación. Gracias también a nuestros amables oyentes por haber estado junto a nosotros. Los invitamos a que sigan en sintonía de Radio Atalaya. A continuación, Fernando Aguayo en vivo, y también los invitamos a reencontrarnos el día de mañana a las 6:30 en su espacio de análisis y opinión, Sin Amarres. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos.